Esta semana el presidente destapa la carrera presidencial. Ya van varios días que dicen nosotros tenemos un chorro, nosotros tenemos a los buenos, y allá apenas están formándose. 2 veces él la destapó. No se destaparon ellos, porque esta carrera presidencial ya empezó con caballos pero sin jinetes. Entonces ya están los caballos, son 2 alianzas por ahí, 2 alianzas de similar fuerza, 44-41, es decir, ninguna alianza arrasó a la otra. Pero ya el presidente dice, nosotros tenemos a los fuertes, y hasta da nombres, ¿no? Esteban Moctezuma, el rector de la Fuente, y Tatiana Cloutier, y dice, y hoy mencionó algunos nombres. Este informe fue planeado, dicen lo que pasó, pero al final dicen, por eso establecimos un comité de altísimo nivel que va a trabajar en el proyecto para la obra, ¿no? Lo elevan de altísimo nivel, cuando la nota no es esa, la nota es el informe. Pero el informe es muy claro. Si lo queremos resumir, entre construcción y mantenimiento, la culpable fue la construcción. Y eso políticamente le pega a Ebrard, que de por sí ya le había pegado porque la línea 12 lo perseguía. Pero en este primer informe, el golpe es directamente a la construcción. No se metieron y no hay nada, todavía es preliminar, sobre el mantenimiento. Entonces, hablando de la carrera presidencial, el presidente la destapa, surgen nombres y hoy este informe le pega a uno de ellos. ¿De verdad creemos que hoy, cuando le faltan 3 años todavía para cumplir su mandato en la presidencia, el presidente López Obrador va a permitir que mengue su poder, a que lo mengue ahorita que está en el apogeo de su poder? Es pregunta, Por supuesto que sí. ¿Por qué está en su fuerza que está convencido que él puede manejar este proceso? ¿Por qué? Porque ella tiene definida su candidata, y de ahí no se va a mover, es Claudia Sheinbaum. Entonces él lo dijo desde antes de las elecciones, que había que tomar decisiones antes de las elecciones, porque después de las elecciones, en la segunda mitad del gobierno, así lo definió, ya era la sucesión presidencial. A ver, iba a contestar exactamente lo mismo. Claro que sí se atreve. Por varias razones. Primero, porque no hay partido, el partido es él. Decidir quién es el candidato. No se establecen mecanismos ni para seleccionar dirigencias, menos candidatos. Eso es una razón. Y la otra razón es que este proceso que ya empezó, en medio se atraviesa un referéndum presidencial donde él está en campaña presidencial. Va a recorrer al país, va a pedir voto. Entonces, esto se acomoda que se abra la contienda, pero él sigue siendo el candidato y el decisor. Claro que se abre, o sea, él la abrió. La oposición es algo raro. ¿Por qué? Porque hay una alianza opositora, no hay personajes a la vista, suenan 1000 y no suena ni uno, y entonces tienen que ponerse de acuerdo, y ahí es otra condición, un mecanismo de búsqueda y de selección. El presidente tiene razón, hay personas, pero no hay aspirantes reales en este momento. Bueno, pero el presidente, todo esto lo que está diciendo lo ha planeado. El decirle a los de la Ciudad de México que nadie los conocía, pues es una mentira. Pues hay 2 alcaldes que se reeligieron, ¿no? Taboada y Adrián Rubalcaba. Hay otros que tenían presencia propia, Lía y Tabe. Pues hay muchos como para decir que nadie los conocía. Es una exageración. Lo tiene planeado, es su forma de hacer. Y lo otro, el avisar que vienen reformas constitucionales y ponerles fecha, es decir, en este año, lo de la comisión, el año que entra, reforma electoral, porque tiene que hacerse, el año que entra ya no alcanza a hacerlo en el 23, y en el 23 la Guardia Nacional tiene su objetivo, las fechas, todo. Quizá tengan razón en eso, y yo estoy juzgándolo mal. El gran peligro que su legado en materia de seguridad sea un país que, como ya se empieza a notar en muchas regiones de la República, más de las que quisiéramos, empieza a sentirse la influencia de los grupos criminales, no solo los grandes cárteles, los grupos criminales y los cacicazgos regionales criminales que empiezan a tener influencia en la política. Y ese es un legado que la historia no le va a perdonar al presidente. Tu último comentario para decir, normalmente en cualquier elección, terminaba la elección y siempre había acusaciones entre los partidos, que si el PRI hizo esta trampa, que si el PAN, que si el PRD, que si movilizó, que usó padrones, todo lo que... Sí. Resulta que en esta elección, los análisis posteriores
han ido en ese sentido, la intervención del crimen organizado y no de un partido político. Eso hay que tomarlo en cuenta. Nadie está diciendo es que Morena movilizó, eso fue en campaña, pero el día de la jornada de la elección se está acusando más bien en ciertos lugares a crimen organizado. Es por un lado. Por el otro lado, dale temporalidad. Fíjate nada más, estamos en 2021. Estamos pensando que el presidente va a mandar una reforma constitucional para dejarla adscrita a la Guardia Nacional al Ejército en 2023. Es decir, está pensando que para 2023 las condiciones van a ser las mismas y no va a haber funcionado como órgano autónomo alejado del ejército. Y esto de alguna manera es grave. Es decir, necesitamos dejarlo fijado al ejército porque es la única forma de que no se corrompa después de 2 años, porque es hasta el 23 la propuesta. Y segunda, el meterlo en el 23 es meterlo al debate electoral. O sea, eso es cuando ya está desatado el debate electoral, es a ver quién dice que no. Entonces, sí hay que ver la temporalidad. ¿Por qué no la propone hoy? Si de veras puede formar esta mayoría constitucional para hacer esta reforma, pues de una vez que se haga. ¿Para qué esperar al 23? Habrá legisladores que resistan una investigación del Centro Nacional de Inteligencia, el sucesor del CISEN, que no se iba a usar para esas cosas, pero ahora resulta que ya tienen investigados a algunos de los candidatos ganadores de la oposición, por supuesto. Pepe, para ser justo, la Unidad de Inteligencia Financiera también ha anunciado investigaciones sobre algunos candidatos del gobierno, no nada más de oposición, ¿no? Efectivamente, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera, pues es un ente fuerte. Si alguien es culpable, pues que sea. A ver, dentro de las reformas, después las vamos a discutir, Joaquín, pero de las reformas electorales que propone el presidente, mencionó algunas, las de las pluris. Ya saben mi posición sobre las pluris, a mí sí me gustan, pero hay 2, o por lo menos una que quiero mencionar ahorita, que no ha mencionado y que creo que él va a ir sobre esa. Va para permitir al Ejecutivo intervenir en las campañas. O sea, esa prohibición que se metió a raíz de lo de Fox, que le estorbó a él estar en su mañanera, en declaraciones, creo que va a haber una propuesta para ya permitir a él, gobernadores, alcaldes, diputados, pues intervengan en campaña y que sea juego abierto. Creo que también va sobre esa.